Gracias. Buenos días a todos. Estimados y distinguidos miembros del Riksdag, señoras y señores presentes. Estoy ante ustedes hoy no para hablar de abstracciones políticas ni de cortesías diplomáticas. Estoy aquí ante ustedes para hablar de un pueblo grandioso, antiguo y orgulloso, que a un costo mortal lucha por su libertad. Lo que está sucediendo ahora en todo Irán no es solo una disputa política común. No se trata solo de una disputa entre facciones dentro de un sistema político. Se trata de algo mucho más profundo y fundamental, un verdadero y histórico ajuste de cuentas nacional entre una civilización y el régimen extremadamente implacable que la ocupó, por un periodo de casi medio siglo completo. Desde el momento de su fundación, la República Islámica no se ha comportado como un Estado normal entre los demás estados. Ha operado como un proyecto revolucionario, exportando inestabilidad regional a través de sus aliados, subvirtiendo la soberanía de sus vecinos, alimentando conflictos, de Bagdad a Beirut, de Saná a Damasco, e impulsando sus ambiciones nucleares bajo una densa niebla de negación. No buscó un lugar en la comunidad de las naciones. Él intentó activamente desestabilizar completamente esa comunidad. Sin embargo, ahora algo irreversible ha cambiado dentro de Irán. La batalla en mi país hoy no es entre reformistas y línea dura, entre la ocupación y la liberación. Es una batalla por el alma de una nación. Lo que estamos presenciando no es un movimiento de protesta pasajero. Es una revuelta generacional, el levantamiento más profundo en Irán desde 1979, uniendo a trabajadores y estudiantes, mujeres y minorías, diversos profesionales liberales y poéticos, poetas reconocidos, y sí, incluso elementos dentro del propio complejo aparato burocrático estatal. Juntos, ellos dieron su veredicto final. Este régimen político actual perdió de forma definitiva toda su legitimidad. De hecho, es una revuelta contra la propia revolución de 1979. Cuando la legitimidad muere, el poder establecido comienza a tambalearse. El régimen comprende muy bien esta situación y es exactamente por eso que silencia voces. Corta el Internet y vuelve sus armas contra ciudadanos que están completamente desarmados. Y el costo ha sido devastador, un precio que exige que esta noble Cámara sea testigo. Hombres y mujeres están siendo masacrados en las calles y en sus casas. Más de 40.000 iraníes fueron masacrados en una sola semana. Los agentes del régimen cazaron a manifestantes heridos en hospitales y los ejecutaron a sangre fría. Los cuerpos fueron recogidos por camiones de basura. Las familias fueron obligadas a buscar entre filas de bolsas con cuerpos no identificados. ¿40.000? Ese número es casi demasiado grande para ser comprendido, muy abstracto. Eso permite que muchos en el mundo exterior lo vean solo como una estadística. Entonces déjenme contarles algunos de sus nombres e historias. Considere la historia de Hamid Mahdavi, el bombero de 30 años de Mashhad que pasó sus últimos momentos cargando manifestantes heridos a un lugar seguro, terminando por ser asesinado a tiros por las fuerzas represoras del régimen por el simple crimen de salvar vidas. Piensa en Sina Qasemi, de 22 años. Él estaba en su último semestre en la Facultad de Ingeniería. Él tenía una pasión de toda la vida por la música y la tecnología.
Él eligió luchar por su dignidad y la de su nación. Él estaba mirando hacia adelante. Las fuerzas de seguridad le dispararon en la parte trasera de la cabeza. En Bushehr, la enfermera Mansoure Heidari y su esposo, el profesor Behruz Mansoure, fueron asesinados a tiros lado a lado mientras protestaban pacíficamente. Dejaron atrás a 2 hijos pequeños de 8 y 10 años, una familia destruida por soñar con la libertad. Negin Kadimi, estudiante de biotecnología de 28 años, salió a protestar a pesar de las súplicas de su padre. Herida de muerte, murió en sus brazos, susurrando: «Papá, me estoy quemando». Un futuro brillante fue robado en una sola noche de terror. Pero el terror aún no ha terminado. Continúa todos los días. El acceso a la red mundial de computadoras permanece totalmente bloqueado. Y mientras el pueblo de Irán está desconectado del mundo, el régimen sigue asesinando violentamente. Hoy los medios hablan de un alto al fuego. ¿Qué alto al fuego? No hubo alto al fuego en la guerra de la República Islámica contra el pueblo de Irán. Puestos de control en casi todas las calles, matones del régimen y sus terroristas importados acosan, golpean y asesinan a iraníes inocentes. Para aquellos que claman contra la guerra y sus costos, esta es la guerra de la que deberían estar hablando, la guerra de la República Islámica contra mis compatriotas. Esa guerra que continúa todos los días, lejos de los titulares de sus periódicos occidentales y de las mentes de sus productores de televisión. Pero ellos no salen de mis pensamientos. Mis valientes compatriotas siguen resistiendo. Muchos siguen en pie con cuerpos rotos, pero con una voluntad inquebrantable. Prefieren morir de pie que vivir de rodillas, y yo también. Churchill comprendió a un pueblo así cuando dijo: «Las naciones no mueren cuando caen sus soldados, solo mueren cuando su espíritu se rinde». Estoy aquí para decir: el espíritu de Irán no se ha rendido y jamás lo hará. A pesar de la brutalidad, la República Islámica está hoy más cerca del colapso que nunca antes. Que en cualquier momento desde 1979, y un hecho ahora está más allá de cualquier disputa. El pueblo iraní nunca aceptará una versión renovada de este régimen. Ya se ha derramado demasiada sangre. Ya se han cavado demasiadas tumbas. Lo que se exige no es un carcelero más amable, lo que se exige es libertad. Hay una dimensión militar en estos acontecimientos que esta Cámara observa atentamente y no voy a fingir lo contrario. Pero les digo, sea cual sea el rumbo de la operación militar actualmente en pausa, si acelera la caída de la República Islámica o solo profundiza las fracturas dentro de ella, el desenlace de la revolución iraní no será determinado por ninguna fuerza externa. Será determinado por el propio pueblo iraní. La revolución del león y del sol, el levantamiento que el pueblo de Irán inició en enero con su propia sangre y valentía, jamás podrá ser interrumpido ni extinguido por ningún cálculo del régimen, ninguna maniobra diplomática, ni por ningún resultado militar. Fue el pueblo quien dio el primer paso y es el pueblo quien lo va a terminar. Si la operación militar empuja a la República Islámica hacia el abismo histórico al que pertenece, estaremos ahí, listos, organizados y decididos a construir lo que venga después. Y si el régimen sobrevive a la tormenta inmediata, continuaremos la revolución hasta que esté completa. Nosotros comenzamos este viaje, nosotros lo veremos hasta el final. La historia simplemente no nos dejó otra opción.
Cuando veo a Europa, veo ambivalencia y una continua incapacidad de ver la realidad de las calles de Irán. Estoy decepcionado pero no sorprendido por la prisa en involucrarse con ese régimen criminal. El régimen asesinó a decenas de miles de sus propios ciudadanos. El régimen está patrocinando el terrorismo en las calles de Europa, incluso en Suecia. El régimen está amenazando y chantajeando a los gobiernos europeos con rehenes y violencia. La Europa en la que creo debería defender los derechos humanos, la democracia y la igualdad. Tiene un orgulloso historial en luchas anteriores. Luchando contra el apartheid en Sudáfrica, apoyando el movimiento Solidaridad en Polonia y ahora apoyando a los ucranianos en la lucha por la soberanía. Entonces, ¿por qué Irán debería ser diferente? ¿Son menos importantes los derechos humanos de los iraníes? ¿Vale menos su vida? Tal vez para algunos, pero no para nosotros. Desafortunadamente, eso no es novedad. Durante décadas, Europa apaciguó y fortaleció a ese régimen terrorista. Esa ha sido una política que ayudó a ese régimen a sobrevivir y a matar a su propio pueblo. Espero que el gobierno sueco presione a la Unión Europea y a otros países para que apoyen al pueblo de Irán y su lucha por la libertad. Me siento satisfecho y animado al ver que tantos miembros del Riksdag de varios partidos están aquí hoy para escuchar un mensaje del pueblo de Irán. En nombre de mis compatriotas, que son silenciados con demasiada frecuencia, les agradezco. Estimados miembros del Riksdag, esto ya no es una cuestión de geopolítica lejana. Es una emergencia de seguridad en suelo sueco. El Servicio de Seguridad sueco, SEPO, junto con la autoridad policial sueca, confirmó que la República Islámica de Irán opera en Suecia a través de redes criminales de intermediarios. Estas no son solo operaciones de vigilancia. Ellos llevan a cabo actos de intimidación y violencia contra comunidades judías, disidentes iraníes y ciudadanos suecos en general. El 3 de marzo de este año, poco después de que comenzó realmente, debido al conflicto actual en Medio Oriente, la SEPO emitió una alerta pública urgente sobre un aumento en el nivel de amenaza. Esto no es especulación, esta es una declaración de sus propios servicios de seguridad. Y eso es lo que hace que esta situación sea particularmente corrosiva. Las redes criminales que Teherán utiliza no dejan de existir entre las misiones. Están insertadas en la sociedad sueca. Son las mismas redes ya identificadas como una gran amenaza interna para la seguridad pública. Suecia respondió con determinación. Ustedes restringieron visas para funcionarios de la embajada iraní. Ustedes procesaron a Hamid Nouri por crímenes de lesa humanidad bajo jurisdicción universal, estableciendo un precedente histórico. Pero eso no duró. Suecia envió a Nouri de regreso a Teherán, donde fue recibido como un héroe por sus compañeros asesinos. Mientras él pudo regresar para presumir de sus crímenes en la televisión estatal, el doctor Ahmad Reza Jalili fue obligado a seguir sufriendo en las cámaras de tortura del régimen. Hace 10 años que se lo llevaron y él sigue cautivo. Decisiones como esta animan al régimen a tomar aún más rehenes, cometer crímenes y desafiar agresivamente al mundo entero. Hace unos meses, un senador francés me dijo, nuestros gobiernos se han convertido en rehenes de nuestros propios rehenes. Pero los gobiernos aún mantienen la plena libertad de decidir si ceden o no a ese chantaje. Václav Havel dijo una vez, la única seguridad genuina en el mundo es una seguridad arraigada en la verdad.
La gran realidad es que, mientras ese régimen siga ejerciendo el poder, Suecia y el mundo libre jamás estarán completamente seguros. ¿Por qué Suecia ingresó a la OTAN? Por las guerras de agresión de Putin contra Ucrania. Esa decisión fue correcta y necesaria. No olvidemos que la República Islámica no es una espectadora de la guerra de Rusia. Teherán proporcionó drones y tecnología de misiles a Moscú. Armas fabricadas en Irán alcanzaron ciudades ucranianas. La cooperación técnica del régimen sostuvo la capacidad de Putin para librar la guerra contra un vecino democrático. Como hemos discutido y afirmado juntos el presidente Zelensky y yo, la amenaza rusa a Europa y la amenaza de la República Islámica a Europa no son dos problemas separados. Son dos manifestaciones de un solo desafío. Ahora, Suecia está integrada en la defensa colectiva de la OTAN, pero la defensa colectiva no es solo militar, es política, económica y moral. Exige que las naciones democráticas reconozcan las amenazas en su totalidad y también reconozcan el apoyo de la República Islámica a la agresión rusa como la preocupación directa de seguridad que realmente es. Ahora, permítame hablar no de los peligros presentes, sino de las posibilidades futuras. La relación entre Suecia e Irán tiene raíces profundas. En las primeras décadas del siglo XX, especialistas y empresas suecas construyeron lazos fuertes con Irán. Durante la celebración de los 2500 años de la civilización iraní en Persépolis, Suecia estuvo representada por el entonces príncipe y heredero Carl Gustaf. Su Majestad y yo estábamos sentados lado a lado y conversamos sobre el futuro de nuestras naciones y pueblos. Ese futuro, con un Irán democrático, cambiaría el cálculo de seguridad de toda la región y de Europa. Eso desmantelaría inmediatamente las redes de agentes que operan en suelo sueco. Eso pondría fin a la diplomacia de rehenes que ha envenenado las relaciones con las naciones occidentales durante décadas. Habría cooperación en inteligencia y en el Estado de Derecho. Cesaría su apoyo a la máquina de guerra de Rusia. Garantizaría las necesidades energéticas de Europa por las próximas décadas. Surgiría como un socio natural y estratégico, una nación de 90 millones de personas con un capital humano extraordinario, una civilización rica y vibrante, y el deseo de reconstruirse después de décadas de una mala gestión administrativa. Suecia tiene todas las razones para formar parte de ese futuro. Su excelencia en tecnología de la información e infraestructura digital, su industria de defensa, las capacidades de clase mundial de Saab en aeroespacial y defensa, su herencia de ingeniería a través de Volvo y Scania, su compromiso con la cultura, su tradición de manufactura de precisión e innovación industrial. Todo eso es exactamente lo que un Irán en reconstrucción va a necesitar. Esto no es caridad. Esto es una asociación entre iguales, entre naciones con fortalezas complementarias e intereses compartidos. ¿Valores? En este momento histórico en el que los iraníes me piden que ayude a liderar una transición democrática, reafirmo el compromiso que he asumido a lo largo de mi vida de servir como una figura nacional unificadora no partidista, no como una aspirante al poder, sino como una facilitadora de la estabilidad, la unidad nacional y una transición pacífica hacia un gobierno democrático. No soy el único que cree que esto es posible. Junto con economistas, especialistas jurídicos, profesionales de seguridad y líderes de la sociedad civil de todo el espectro político iraní, desarrollamos marcos detallados de transición. El proyecto Prosperidad de Irán para garantizar la continuidad institucional y prevenir la inestabilidad, y permitir una rápida recuperación nacional tras el fin del régimen.
Existe un plan, existe un camino, existe una alternativa responsable. Incluso dentro del aparato estatal, las fracturas se están profundizando. Informes indican que miembros de las Fuerzas Armadas y de las instituciones de seguridad se están negando cada vez más a cumplir órdenes para participar en actos de violencia contra civiles. Muchos han señalado discretamente dónde está su verdadera lealtad, con la nación, no con quienes la reprimen. Cuando se presente la oportunidad, confío en que ellos actuarán. En realidad, ningún gobierno puede sobrevivir cuando pierde la disposición de sus propias instituciones para imponer la represión. Nos estamos acercando a ese momento. Permítanme concluir, estimados miembros del Riksdag, con lo que creo que es la verdad más simple e importante de este discurso. El pueblo iraní no les está pidiendo que luchen por su revolución. Ellos ya están arriesgando sus vidas haciendo eso por su cuenta, con un valor que debería humillarnos a todos. Ellos están pidiendo algo mucho más modesto. No legitimen a quienes los oprimen. No fortalezcan a quienes los aterrorizan. Protejan a quienes han buscado refugio entre ustedes y prepárense para el día en que Irán será libre. Hay ciertos momentos en la historia en los que la neutralidad simplemente no es una opción. Es una decisión. Cuando la cautela no es prudencia, es complicidad. Cuando la historia presenta silenciosamente una pregunta y espera con terrible paciencia una respuesta. Churchill enfrentó ese momento en 1940. Václav Havel lo enfrentó en 1989. Zelensky lo enfrenta hoy. Y de su propia y valiente manera, incluso sin poseer aviones, sin ejércitos, sin ninguna inmunidad diplomática, el pueblo de Irán está enfrentando toda esa opresión en cada calle, en cada celda de prisión y en cada una de las tumbas sin nombre. El pueblo iraní ya respondió. Ellos respondieron en las calles y en sus prisiones. Ellos respondieron con sus vidas. Ellos eligieron la libertad. La historia ahora le hace al mundo democrático una pregunta fundamental y muy simple, dirigida especialmente a las naciones de Europa. ¿Se pondrán del lado de los pueblos libres o preferirán acomodarse ante quienes los oprimen? Las futuras generaciones no van a leer sus declaraciones. Ellas van a evaluar sus acciones. Ellas no preguntarán qué dijeron, sino qué hicieron y qué se negaron a hacer cuando eso importaba. Y en un futuro cercano, y lo digo no solo como un sentimiento, sino como una convicción estratégica, cuando Irán sea finalmente libre, cuando su pueblo esté nuevamente entre las naciones libres del mundo, cuando sus niños hereden un país entero, sin miedo, todos sabremos que este fue, de hecho, el gran momento. Cuando la historia cambió en el preciso momento en que un gran pueblo se negó a arrodillarse, en el momento en que las naciones libres eligieron no apartar la mirada. Que quede registrado para siempre que, cuando ese día histórico llegó, Suecia estaba completamente lista. Cuando el pueblo iraní se levantó por la libertad, Suecia estuvo a su lado. Gracias.